En este día, amigo oyente, llegamos al capítulo 63 de Isaías, el cual es un capítulo muy solemne. No encontramos deleite en este capítulo para nada, es decir, en la primera parte. En los primeros 6 versículos tenemos la ira del lagar, que es revelada cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. En los versículos 7 al 9, uno encuentra que la ira del Salvador hace memoria de la misericordia hacia aquellos que son suyos. Este es un capítulo en el cual uno no puede tomar deleite, especialmente en esta parte, porque vemos la ira del lagar cuando Cristo venga en juicio, y luego se manifiesta su misericordia con aquellos que son suyos. El contenido de los primeros 6 versículos de este capítulo 63 de Isaías es ciertamente un contraste con la última sección. Parecería que no formara parte con la sección completa de esta última parte de Isaías, pero el juicio precede al reino, y este ha sido siempre el orden divino. Ahora vemos al Señor Jesucristo pisando el lagar de la ira de Dios, y este es el método que se utiliza aquí, la mecánica de esto, y es en la forma de expresión antifonal. Hay quienes preguntan en cuanto a aquel que viene de Edom, porque ellos se sienten asombrados por su majestad y su belleza. Bien, esta es su segunda venida, porque en su primera venida, se nos dijo en Isaías 53, no había parecer ni hermosura en él para que le deseáramos. No había majestad en esa ocasión. Pero ahora hay majestad y belleza. Esto tiene que ver con su segunda venida. Él viene aquí desde Edom, y se nos dice que sus pies tocarán el monte de Olivas en el oriente. Edom y Bosra aquí eran lugares geográficos, y opinamos que deben ser tratados y considerados como tales, pero no creemos que esto agote la mente del espíritu. Edom simboliza la carne, toda la raza descendiente de Adán, y este es el juicio del hombre. Usted puede notar ahora en el versículo 1, en esta sección donde vemos la ira del lagar, que se revela cuando venga Jesús. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 63 de Isaías. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado el lagar? En aquel día los hombres iban al lagar descalzos, y así pisaban las uvas, y el jugo rojo de las uvas les salpicaba los vestidos. Y aquí tenemos este cuadro. Y el versículo 2 continúa, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Ahora escuchemos la respuesta a esto en el versículo 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Usted puede notar aquí, amigo oyente, que es la sangre de ellos, no la de él. Los padres de la iglesia primitiva asociaban estos 6 primeros versículos con la primera venida de Cristo, y ellos entendieron mal esto del lagar, ya que decían que eran los sufrimientos de Cristo en la cruz. Pero no creemos que se pueda mantener esa interpretación, ya que la sangre que vemos aquí en sus vestidos no es su sangre de ninguna manera. También es el día de la venganza, y ya ha sido identificado como tal en la segunda venida de Cristo y no en su primera venida. El Señor aclaró eso allá en el capítulo 61 de Isaías, versículo 2. Ahora, algunos comentaristas de la Biblia han seguido este desvío y creemos que eso ha causado mucha confusión. El Señor Jesucristo derramó su sangre en su primera venida, pero ese no es el cuadro que tenemos aquí. Él fue pisoteado en la primera venida, pero aquí Él es quien pisa el lagar. Esta es en realidad una representación bastante aterradora y se nos dice por qué. Leamos el versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Este es su juicio sobre la tierra cuando Él venga, y encontramos que es el día de venganza. Luego continúa diciendo en el versículo 5, miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Él solo proveyó la salvación cuando estuvo en la cruz, y el juicio también va a ser su obra solitaria. Luego en el versículo 6 leemos, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Este es el fin del pequeño día del hombre sobre la tierra.
Él viene ahora en juicio a la tierra. De seguro que habrá aquellos que digan, bueno, esto es realmente horrible. A mí no me gusta esto. Y como el avestruz entierran su cabeza en la arena y buscan y leen el capítulo 14 de San Juan o algún otro pasaje de las Escrituras que les da consuelo. Y por cierto que hay muchos pasajes que consuelan en la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Esto es algo que es necesario para nosotros considerar. Tenemos que enfrentar esto. Él vendrá en juicio la próxima vez. Amigo oyente, ¿puede usted pensar de alguna otra forma en la que Él pueda venir y colocar su reino aquí? Supongamos que el Señor Jesucristo esté aquí, que venga como lo hizo la primera vez, el hombre de Galilea, el carpintero de Nazaret, quien va de un lado a otro golpeando en las puertas, diciendo a toda la gente que Él está aquí. ¿Qué piensa usted que sucederá? ¿Cree usted que la gente estará lista para recibirle? No creemos que sea así, amigo oyente. Creemos que la gente estaría dispuesta a expulsarlo del lugar sin ninguna contemplación, por la sencilla razón de que si él llama a la puerta y dice que ha llegado para obtener el control de todas las cosas, la gente no estaría preparada para entregarle las cosas a él, para entregarle el dominio de las cosas a él. Ninguna nación, ni siquiera las iglesias, están preparadas para entregar las cosas al Señor Jesús. Si ellos estuvieran realmente preparados, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no le entregan el dominio de todas las cosas ahora? Él vino hace más de 2000 años a esta tierra. Él fue rechazado y Él ha sido rechazado desde entonces. No podemos percibir ninguna otra forma en la cual Él pueda venir. Ahora hay algunos que van a decir, bueno, este es el Antiguo Testamento. Usted tiene la ira de Dios en el Antiguo Testamento, pero cuando uno lee el Nuevo Testamento, allí las cosas están en mejor condición. Allí todo se aclara y allí Él es el Dios de amor. Amigo oyente, usted sabe que una de las razones por la cual el libro de Apocalipsis no es muy popular con los liberales, estas personas que dicen que, bueno, nadie puede entender el libro de Apocalipsis porque es muy simbólico. Sin embargo, amigo oyente, el libro de Apocalipsis es el libro más mecánico, digamos, que se haya escrito en la Biblia. Es más fácil de dividir y de bosquejar que ninguno de los otros libros. Es en realidad un libro muy sencillo. La razón por la cual hoy es bien conocido por el liberal y por muchos otros es porque aquí se encuentra el lenguaje más duro y fuerte de toda la Biblia, con excepción de aquel que salió de los labios del Señor Jesucristo mismo. En realidad, Él habló más que ninguna otra persona en cuanto al infierno, y el libro de Apocalipsis está lleno de juicio. Y está en el Nuevo Testamento, y en realidad es mucho más duro y fuerte que lo que es Isaías aquí. Isaías utiliza lo que llamaríamos un lenguaje figurado. Él puede describir una cosa terrible, horrible, que su venida será como el de pisotear las uvas, y Él viene para dominar la injusticia y la rebelión que existe en este mundo. ¿Quiere usted, amigo oyente, escuchar un poquito de la lectura del libro de Apocalipsis? Permítame leer del capítulo 16 de este libro. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Amigo oyente, ¿se da usted cuenta que inmediatamente alguien puede decir, bueno, Dios no está obrando correctamente, Dios no es justo, Él no debe hacer eso? Dios le está informando a usted, amigo oyente, que cuando Él juzga de esa manera, Él está siendo justo. Y eso nosotros lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Ahora escuche lo que dicen los versículos 6 y 7 del capítulo 16 de Apocalipsis que estábamos leyendo. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios es justo en lo que hace, amigo oyente, y usted no puede evitar eso.
No importa que usted piense que él está equivocado o no. Después de todo, podemos observarlo de la siguiente manera. Coloquémonos usted y yo al lado de este tremendo universo en el cual vivimos. No somos mucho, ¿verdad? Así es que su opinión y la mía, aun cuando sean puestas juntas, no llegan a ser mucho. Pero lo que Dios dice sí es importante, y cuando Dios dice que Él es justo, y nosotros no creemos que lo es, eso es porque nosotros estamos equivocados. No es porque Él no es justo. No hemos terminado aún. El cuarto ángel, continúa aquí Apocalipsis capítulo 16, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Uno pensaría que todo esto que sucedía los llevaría a ellos al punto de volverse hacia Dios. Sin embargo, no hicieron eso. Simplemente demostraron lo que ellos eran verdaderamente, de la misma manera en que sucedió cuando tuvieron lugar las plagas en Egipto. No hemos finalizado todavía con Apocalipsis. Escuche usted lo que dice el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por su úlcera, y no se arrepintieron de sus obras. Esa es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, amigo oyente. No me venga a decir que el Nuevo Testamento está lleno con cosas que dan consuelo nada más. Sí, las tiene, por supuesto. Y que en el Antiguo Testamento nada más vemos juicio, porque también vemos el amor y la ley, y en realidad, como ya hemos dicho, allí existe la ley y el amor. El Dios de amor es quien está haciendo estas declaraciones aquí, haciendo las cosas bien claras para nosotros. Para mí, amigo oyente, este es un cuadro horrible. Uno no puede hallar consuelo en un cuadro como este, y por supuesto, esa no fue la intención. Él viene en juicio a esta tierra, y ese no es un cuadro muy hermoso que digamos. Pero esta es la forma en que la palabra de Dios lo presenta. Él nunca me pidió a mí que pidiera disculpas por eso. Y no lo estoy haciendo, amigo oyente, porque Él puede cuidar de su palabra. Él puede cuidar de estas cosas por sí mismo. Yo simplemente presento lo que Él me ha dado a mí. Volviendo ahora al capítulo 63 de Isaías, en el versículo 7, tenemos que la ira del Salvador hace memoria de sus misericordias para aquellos que son suyos. Leamos el versículo 7 de este capítulo 63 de Isaías que estamos estudiando. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Todo el contenido y la dimensión cambia absolutamente en este punto. Es como salir de las tinieblas a la luz del mediodía. Es como cambiar de negro a blanco. Nuestro Dios es glorioso en santidad, digno de respeto en las alabanzas, haciendo maravillas, y esto es solo un aspecto de sus muchos atributos. Él es bueno y demuestra sus piedades. Él también es un Dios de misericordia. Y si estos atributos no están en evidencia, ya hubiéramos sido consumidos hace mucho tiempo. Pero Él vendrá en juicio para tomar control de esta tierra algún día. Nos parece que Él ha dado a los hombres un tiempo por demás largo para que ellos se vuelvan a Él. Y ahora en el versículo 8 dice, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Su pueblo aquí es Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia ya ha ido a estar con Jesús, y se encuentra en su presencia. Y hay una gran cantidad de naciones gentiles aquí en la tierra que se volverán hacia Él en aquel día. Él dijo que tenía muchas esperanzas en ellos, pero ellos le desilusionaron. Porque Él era su Salvador, ellos no mentirían. ¿No espera Él, amigo oyente, que nosotros andemos complaciéndole a Él hoy? Él dijo, no mintáis los unos a los otros. Y luego en el versículo 9 de este capítulo 63 de Isaías leemos, en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Usted recuerda, amigo oyente, que el ángel del Señor les precedía, y pensamos que ese no era otro sino el Cristo preencarnado. Y aquí se nos dice,
en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Estas son palabras muy tiernas. Él ha entrado a sufrir con su pueblo. Ha habido ciertas dudas en cuanto a si la primera parte de este versículo debería haber sido en forma negativa o si tendría que haber sido en forma positiva. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Tenemos buena evidencia de esto en manuscritos, pero también tenemos probablemente una mejor evidencia en los manuscritos en cuanto a que en toda angustia de ellos, Él no fue angustiado. Ahora, ¿cuál de estas es la verdadera? Bueno, en realidad ambas lo son. Pero nos gusta la forma negativa mucho más, porque cuando Él fue con ellos a través del desierto y en la aflicción de ellos, Él no fue angustiado. Cuando ellos eran atacados por las serpientes, éstas no le atacaban a Él. En todas sus angustias, Él no fue angustiado. Sin embargo, Él era como una madre o un padre. Él estuvo a su lado y Él esperó. Él nunca se adelantó demasiado de ellos. La nube de humo que se encontraba allí, así como también la columna de fuego, Dios les estaba esperando. Él fue paciente por 40 años a través del desierto. Y cuán paciente es a veces una madre. En cierta ocasión, una madre caminando por la calle iba en dirección al mercado. Esta señora tenía 2 hijos. Ella llevaba uno en brazos y el otro pequeñito caminaba gran parte del tiempo, pero a veces ella tenía que empujarle. El pequeño a veces se detenía y ella lo esperaba. A veces quizás se caía o se demoraba haciendo algo que no debería hacer, y ella se detenía allí y esperaba a ese pequeñito. Y pensamos, amigo oyente, que esa es la forma en que Dios ha estado obrando conmigo todos estos años. Si yo me caigo, si tengo problemas, Él simplemente me espera. Así es como Él actúa con su pueblo, y Él hace eso con nosotros hoy también. Aquí tenemos un versículo maravilloso. Notemos ahora lo que se dice acerca de ellos en el versículo 10 de este capítulo 63. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Pensamos que el Espíritu Santo se cansa a veces con usted y conmigo, pero Él es paciente con nosotros. Gracias a Dios por ello. Por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos, dice. Y en el versículo siguiente, el versículo 11, dice, Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Creemos que esto se refiere a la historia de Israel. Pero también opinamos que este es un cuadro de toda la familia humana. El Espíritu Santo aquí es el mismo Espíritu Santo que hoy mora en los creyentes. En el Antiguo Testamento tenemos una diferencia bien definida de la obra del Espíritu Santo, pero creemos que aquí tenemos una mención muy clara en cuanto a ello. Ahora, en los versículos 12 y 13 leemos, El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Dios presta atención a la historia de ellos, recordando su liberación de Egipto, y luego continúa su historia de cómo Él es quien les ha guiado aquí. Y no vamos a entrar en todo esto ahora. Ahora el profeta y el pueblo claman a Dios para que Él mire su necesidad y su deseo. Y leemos en los versículos 15 y 16 de este capítulo 63, Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Notemos aquí que Dios era el Padre de la nación de Israel, pero no hay ningún pensamiento en el Antiguo Testamento que Él fuese el padre de un israelita individualmente. Es una expresión general, no se trata de una expresión personal en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, ha llegado a ser personal y ya no general. Abraham fue el padre de la nación y no de cada israelita en forma individual, y de esa manera es como Dios era el padre de ellos. Él es el padre de la nación. Y luego en el versículo 17 leemos,
¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Y aquí tenemos una oración que suplica pidiéndole a Dios que intervenga por ellos. Escucha lo que dice el versículo 19. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Ahora ellos se rinden completamente a Dios y creemos que esta debería ser la actitud del creyente hoy. ¿Qué cuadro debería ser este para nosotros? Una entrega total a Dios. La mayoría de nosotros teme hacer esto. Tenemos temor de que Él sea demasiado duro con nosotros, pero amigo oyente, Él quiere ser amable con nosotros y así lo será si nosotros le damos a Él la oportunidad. Pero recuerde, amigo oyente, que Él es el Dios de juicio. Él es quien viene pisando con ira y furor el lagar en esta tierra algún día. No estamos tratando de asustarle, amigo oyente. Dios tampoco está tratando de hacerlo, no quiere asustarle. Él está diciendo simplemente la verdad. Y aquí nos detenemos por hoy. Y como lo hacemos siempre, le sugerimos ahora estudiar el capítulo 64 de este libro de Isaías, que daremos consideración en nuestro próximo programa. De esta forma estará usted mejor preparado para sacar de este estudio el mayor provecho posible. Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro recorrido bíblico por el libro de Isaías, al capítulo 64. Y en este capítulo tenemos la oración del remanente del pueblo de Dios, y es una oración suplicante. Como vimos en nuestro estudio anterior, ellos estaban afligidos, Dios estaba con ellos, pero ellos clamaban a Él diciendo, «Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada». Ellos llamaron a Dios para que Él actuara en su favor. Este capítulo 64 es la continuación de eso, y en los primeros 5 versículos tenemos que se reconoce el control de Dios sobre el universo. Y luego en la última parte del capítulo encontramos la confesión de la condición del hombre en el universo. Ahora esta es una sección de la palabra de Dios que ha sido dejada de lado. Hemos tratado de enfatizar esto para que nos permita decir algo que es muy importante hoy. ¿Por qué mantenemos un punto de vista premilenario? ¿Por qué creemos que Cristo viene antes del período de la gran tribulación? La iglesia será quitada de este mundo antes de que comience el período de la gran tribulación. Luego, Él vendrá al final del período de la gran tribulación para establecer su reino. Esto no es simplemente una teoría, amigo oyente. Esto es algo que encontramos verdaderamente aquí en el libro de Isaías. Lo que Él dice encaja bien en ese programa. No simplemente 1 o 2 versículos que uno toma de aquí y de allá aisladamente, sino como hemos tratado de hacer aquí, considerando casi versículo por versículo. Isaías nos ha presentado un programa muy definido. La palabra de Dios no da un versículo aquí y un versículo allá para probar alguna teoría en particular de interpretación. Pero cualquiera sea su teoría, tiene que calzar en algún lugar, o si no, no va con esto. Y evidentemente usted necesita otra clase de zapato, digamos, porque cuando uno no le calza bien, entonces hay que buscar otro. Y opinamos que hoy algunas de esas teorías que uno puede escuchar nos recuerdan de esa señora que fue a una zapatería en una ocasión. Ella quería comprar un par de zapatos, y el vendedor le preguntó qué talla quería. Bueno, dijo ella, podría andar con un 4, pero un número 5 me calza mucho mejor. Así que yo siempre compro tamaño 6 y a veces un 7. Así es como nos sentimos en cuanto a algunas de estas teorías, amigo oyente, que cuando uno puede observar lo que vale la palabra de Dios y qué es lo que está diciendo, entonces uno tiene que cambiar la talla. Ahora lo hace porque no calza muy bien. En este capítulo 64 de Isaías, vemos a esta gente clamando al Señor. Y en el primer versículo de este capítulo 64 leemos, «Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes». Esta gente está clamando aquí, y el profeta es el representante del remanente de Israel en aquel día. Como ya hemos dicho, él usa el tiempo pasado, lo cual es llamado el tiempo profético. Él, por así decirlo, se colocaba del otro lado de este suceso y miraba hacia atrás a lo que había ocurrido, como si esto ya hubiera tenido lugar.
Aquí él está clamando a Dios, como clamará el remanente en aquel día durante el período de la gran tribulación. Nosotros decimos que todas las Escrituras no están dirigidas a nosotros, pero que sirven para nosotros. Y en realidad nos podemos identificar aquí con esta gente. ¿Por qué? Porque se nos dice hoy que nuestra oración debería ser, sí, ven, Señor Jesús. Ven por la iglesia hoy. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Es una invitación al mundo, es una invitación para que Él venga, y eso lo estará diciendo el remanente en aquel día. Y amigo oyente, permita que sean ellos los que lo digan. No trate de meterse usted allí y decir que usted es uno de aquellos que lo están diciendo. Aquí no se refiere a la iglesia, sino que se está refiriendo al remanente de aquel día. Creemos que esto es muy claro aquí en esta sección de la palabra de Dios, que lo que Isaías está diciendo no es lo que ha desarrollado la teología moderna o algún plano inteligente que se ha preparado por los hombres. Luego en el versículo 2 dice, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que ha a servir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. En la misma manera como el fuego ha a servir a las aguas, así también la presencia de Dios hará que las naciones tiemblen. Las naciones hoy no están conscientes de la presencia de Dios. Ahora alguien quizá diga, ¿cómo es que podemos conversar con naciones que no tienen o no reconocen a Dios? Bueno, amigo oyente, la razón por la cual hacemos esto es porque nosotros somos tal cual ellos son. Esa es la razón. Las naciones hoy no están conscientes en cuanto a Dios. No hay ninguna oración. Las naciones no se están volviendo hacia Él, no le están reconociendo. Ahora, en aquel día, al llegar al final, cuando nos acerquemos al final de las edades, entonces creemos que habrá un verdadero reconocimiento de Dios. Y eso ya se está aproximando. Existió ese conocimiento, esa conciencia en la época del nacimiento de Cristo. Había una expectación a través de todo el mundo, y varios historiadores de la época romana han destacado eso. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 64 de Isaías leemos, cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Las montañas mismas se derretirán ante su presencia. Los enemigos entonces clamarán a las montañas para que los oculten, pero todo lo que ellas harán es derretirse y derramarse sobre ellos. Eso no será muy saludable en aquel día. Y luego en el versículo 4 leemos, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Tenemos dos versículos en este capítulo que son bastante bien conocidos y que son citados en otras partes. Encontramos al versículo 4, por ejemplo, allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pablo lo usa en forma un poquito diferente aquí. Pablo dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Luego Pablo continúa diciendo en el versículo 10 de ese capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Pablo está quitando la primera parte, lo cual es muy evidente en el libro de Isaías. Y Pablo dice que el Espíritu Santo en nuestro día nos revelará estas cosas a nosotros. En aquel día, ellos van a tener que esperar hasta que Él venga, porque aún de nosotros se puede decir, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. En cierto sentido nos podemos identificar con esta gente, ya que tenemos una esperanza también. Es una esperanza diferente. Nosotros estamos esperando que Él nos saque de este mundo. Ellos están esperando que Él venga a establecer su reino en la tierra. Amigo oyente, hablando honradamente, diríamos que las únicas personas que parecen no comprender esto son los teólogos mismos. No sabemos por qué ellos no parecen saber lo que es de arriba para abajo y lo de abajo para arriba. Él viene a esta tierra, Él va a tomar a su iglesia para encontrarse con Él en el aire. Uno debería conocer realmente en esta vida lo que está arriba, y lo que está arriba no está abajo, y abajo no es arriba. Esto nos da un poco de teología que está boca abajo, podríamos decir. Creemos que es necesario mostrar una diferencia.
pero también podemos identificarnos con ellos. Nuestros corazones se enternecen por ellos cuando leemos pasajes como este. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 64 de Isaías leemos: Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Y aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Y aquí comienza el reconocimiento de sus pecados y al mismo tiempo la confianza en la redención del Salvador. Este versículo ha sido citado muchas veces. Y esto nos lleva ahora a la confesión de la condición del hombre en el universo en el resto del capítulo. El versículo 6 entonces dice: Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Creo que este es un versículo que se utiliza quizá más que ningún otro para revelar el pecado del hombre. Sabemos que nosotros lo hemos utilizado mucho. Este versículo establece el hecho de que el hombre no tiene justicia, es decir, no tiene ninguna justicia en sí mismo. Y esto no es en cuanto a Israel solamente. Esto es cierto en cuanto a la totalidad de la familia humana, porque todos, tanto judíos como gentiles, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros somos una cosa sucia, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No interesa qué es lo que usted llame buenas obras. Cualquier cosa que produce la carne, y puede parecer algo muy bueno aquí en esta tierra. Quizá usted pueda dar $1,000,000 para dar de comer a los pobres y a los hambrientos, o a los huérfanos y a las viudas, pero ante Dios, amigo oyente, eso es como trapo de inmundicia. Sabemos que esto es difícil de aceptar para el hombre, pero usted no puede producir una cosa limpia de algo que está totalmente sucio. Un pecador perdido no puede hacer nada que sea aceptable a Dios. Él tiene que ir a Dios por el camino de Dios primero. Reconocemos que esto es difícil. Alguien puede objetar esto inmediatamente, especialmente si esta gente no es salva, y están dependiendo de su corazón. Ahora el versículo 8 de este capítulo 64 de Isaías nos dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios es nuestro Padre por medio de la creación, pero el hombre perdió esa imagen, y hoy podemos llegar a ser los hijos de Dios solo de una forma, y es a través de Jesucristo. La revelación del Nuevo Testamento de los hijos de Dios indica que no es por medio de la creación, sino en una forma diferente. Allá en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículos 12 y 13, leemos: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como usted puede ver, amigo oyente, este versículo reconoce que Dios es nuestro Creador, y que Él es el alfarero de nuestras vidas en lugar de un padre. Él es el que crea. Ahora, el hombre que hace un vaso o algún utensilio de barro, en cierto sentido es el padre de él. Y cuando uno habla de Simón Bolívar, o de José Martí, o de José de San Martín, por ejemplo, y se refiere a cada uno de ellos como el padre de la patria, lo dice por la obra que ellos realizaron. Pero, amigo oyente, hay muchos otros padres alrededor nuestro. Y en este sentido, Dios es el alfarero, Él es el creador. Y deberíamos reconocer que hay una diferencia aquí. El apóstol Pablo la destacó cuando estaba hablando en Atenas, y dijo allá en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 28 y 29, Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Es decir, que Dios nos ha creado. Por tanto, nosotros no debemos hacer una imagen y decir, esa imagen es un cuadro o una representación de Dios. Estamos tratando de crear a Dios, y Dios ha prohibido eso. Bien, ahora seguimos adelante y leemos en el versículo 10 de este capítulo 64 de Isaías: Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad.
Eso no fue en realidad en los días de Isaías, pero tuvo lugar poco después de Isaías, cuando Babilonia atacó a Jerusalén. Allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 9, se nos dice lo que él hizo. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Eso fue cumplido literalmente. Y ahora en el versículo 11 del capítulo 64 de Isaías leemos, La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Isaías escribe como si esto ya hubiera tenido lugar. Sin embargo, no ocurrió sino hasta unos 100 años después de Isaías. El templo fue destruido en la misma época en que Jerusalén fue destruida. Y el versículo final de este capítulo 64 de Isaías, el versículo 12, dice, ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Es decir, que el profeta cierra este pasaje aquí con una pregunta. ¿Se negará Dios a actuar? Lo que resta de la profecía de Isaías es la respuesta de Dios. Dios solo los rechazó después que ellos habían rechazado a Dios, pero eso no estorbó el plan y propósito de Dios para ellos y para la tierra. Dios llevó a cabo aquello que Él mismo iba a hacer, y ahora le falta finalizar ese programa. Y con esto llegamos al capítulo 65. Y aquí el Redentor, el Señor Jesucristo, responde al remanente. Ellos habían hecho una pregunta, y Dios responde a eso. El Redentor responde. Sus pecados no han llegado a frustrar las promesas y propósitos de Dios en cuanto al establecimiento del reino. Hemos notado en el capítulo que acabamos de concluir la oración ferviente del profeta por el pueblo, clamando con el rey para que derribe todas las barreras y venga a la tierra. Los capítulos 65 y 66, los capítulos finales de Isaías, contienen la respuesta de Dios. Dios les aclara que fueron sus pecados y su infidelidad los responsables por el juicio de Él sobre ellos. Sin embargo, Él ha guardado un remanente a través del cual cumplirá todas sus promesas y sus profecías, y nuevamente presenta una visión del reino en este capítulo y un prospecto de la posición eterna de Israel en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Eso se extiende hasta el mismo final de este libro. Es decir, que este libro finaliza con la brillantez de la gloria. Ahora, en los primeros 7 versículos del capítulo 65, tenemos, como ya dijimos, la respuesta del Redentor a las oraciones del remanente y presenta sus razones para el rechazo de la nación. En realidad, el versículo 1 es para los gentiles, a quienes les ha llegado el Evangelio ahora en nuestro propio día. Y el apóstol Pablo cita este versículo como podremos apreciar. Leamos pues este primer versículo del capítulo 65 de Isaías. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Estas son las naciones gentiles a las cuales les ha llegado ahora el Evangelio. Cuando Pablo llegó a Filipos, él tuvo la visión del hombre de Macedonia, y cuando él llegó allí no era un hombre quien le esperaba o que quería el Evangelio, sino que allí estaba una mujer llamada Lidia en una reunión de oración a orillas del río. Ella no sabía lo que estaba buscando, y ahora Pablo presenta el Evangelio. Y Pablo cita esto allá en su epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 20, donde dice, E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y esa es la forma en que nos ocurrió a nosotros. Nuestros antepasados eran paganos, bárbaros, y no estaban esperando a orillas del río o del mar con sus manos levantadas y clamando, por favor, envíennos misioneros. Ellos no los querían, ellos mataron a unos cuantos de ellos cuando llegaron. Y en el día de hoy, amigo oyente, los paganos no están clamando por el Evangelio. A veces nos cansa oír lo que algunos dicen, enviemos el Evangelio, la gente lo está pidiendo. Amigo oyente, ellos no están haciendo eso. Nadie está clamando por el Evangelio. Dios ha respondido a gente que ni siquiera le buscaban. Yo nunca le pedí a Dios que me salvara, es decir, yo no tenía esa inclinación para que Dios me buscara. Es lo mismo que ese muchachito que decía,
yo huía de él tan rápido como me podían llevar mis piernas pecadoras y mi corazón rebelde. Pero él corrió detrás de mí hasta que me alcanzó. Y eso es, amigo oyente, lo que ocurrió con todos nosotros. Ahora el versículo 2 de este capítulo 65 dice, Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Ahora él está hablando a los israelitas. Dios les presentó el Evangelio en primer lugar a ellos, y ahora otra vez Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo 10 versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios solo los rechazó a ellos después que ellos lo habían rechazado a él. Usted recuerda lo que ocurrió allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículo 46. Allí leemos, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Así es como sucedió, amigo oyente. Bien, vamos a tener que dejar esto aquí por hoy. Si Jerusalén rechaza el Evangelio, entonces los efesios lo recibirán. Si la ciudad de Caracas rechaza el Evangelio, entonces la ciudad de Bogotá va a recibirlo, y así sucesivamente, o algún otro lugar puede recibir el mensaje del Evangelio. La gracia será derramada en algún lugar en el mundo, y gracias a Dios por ello. Continuaremos Dios mediante con el capítulo 65 en nuestro próximo programa. Nos encontramos, amigo oyente, en esta última sección de Isaías que finaliza este libro con la brillantez de la gloria. Hemos llegado al punto ahora donde el Redentor da su respuesta al remanente. Ellos le habían hecho una pregunta, ¿nos angustiarás? ¿Nos afligirás cuando vengas en juicio? Y él dice que los pecados de ellos no han hecho fracasar sus promesas y sus propósitos en cuanto a la venida del reino, porque ha habido un remanente, y él ha podido mantenerse unido a ellos. Ahora, en el versículo 3 del capítulo 65, entramos a una sección donde el Redentor responde al remanente, y vemos la razón para el rechazo de la nación durante ese largo período en el cual nos encontramos en el día de hoy. Leamos pues este versículo 3 del capítulo 65 de Isaías. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Estas eran las razones por las cuales las bendiciones eran negadas a Israel, porque ellos iban continuamente a la idolatría y estaban en rebelión contra Dios. Luego en los versículos 4 y 5 leemos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Esta es una lista parcial de las razones para el rechazo de Israel. Ellos estaban quebrantando los mandamientos que Dios les había dado. Y en el versículo 6 leemos, He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Amigo oyente, ellos estaban andando orgullosamente allí y blasfemaban a Dios. Ellos practicaban las cosas externas de la religión dada por Dios, pero sus corazones estaban lejos, totalmente apartados de Dios. Ellos practicaban la iniquidad tan fácilmente como podían practicar los ritos de la religión. Ahora con esto llegamos a la segunda división de este capítulo 65, la cual encontramos aquí en los versículos 8 al 16. Esta es la reservación del remanente al cual serán cumplidas las promesas. Dios siempre tuvo un remanente. Y en el versículo 8 de este capítulo 65 leemos, Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. A pesar de sus pecados, Dios no los va a exterminar totalmente a causa del remanente, como un racimo de uvas que se ha dejado de lado en la viña, y este era un racimo de uvas realmente maravilloso. Luego en el versículo 9 leemos, Sacaré descendencia de Jacob, y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí.
Ahora, la descendencia de Jacob se puede referir a Cristo, y creemos que así lo es. Pero de una forma más particular, se refiere al remanente de Israel que será salvo. Por amor al remanente, Dios cumplirá sus promesas, como Él nos indica bien claramente aquí. Ahora, en el versículo 10 leemos, «Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó». Amigo oyente, habrá un lugar donde ubicar la pequeña majada, y ese es el remanente. Luego los versículos 11 y 12 dicen, «Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis. Hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada». Es decir, que para el resto de la nación que se apartó completamente, sin prestar atención a la palabra de Dios, no queda otra cosa sino el castigo. No sabemos por qué hoy hay personas inteligentes que no creen en la existencia de Dios y que piensan escapar de la realidad de que al final habrá un juicio y que las cosas deben arreglarse hoy. Si ellos continúan en pecado, serán juzgados así como Dios juzgó a esta nación. Es necesario que notemos la diferencia que existe entre la nación y el remanente. Ahora el versículo 14 dice, «He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis». Creemos que tenemos la misma situación en la iglesia de hoy. Una gran cantidad de miembros, y existe allí, diríamos, una organización fantástica. Pero, ¿pasará la iglesia a través del período de la gran tribulación? Hay una iglesia que sí pasará a través del período de la gran tribulación, llamada la Gran Ramera en el capítulo 17 de Apocalipsis. No es otra cosa que una organización. No pertenece a Cristo, no es en ninguna manera su esposa. Ahora ellos, los salvados, serán quitados antes del período de la gran tribulación. Necesitamos reconocer la división que existe entre estos que muestran algo exterior y aquellos que son genuinos. El profeta continúa hablando del mismo tema, y cuando llegamos al versículo 17, entramos a la tercera y última división de este capítulo 65. Aquí tenemos la revelación de los nuevos cielos y la nueva tierra y la bendición completa del reino. Y quisiéramos, amigo oyente, que usted note en el versículo 17 lo que dice, «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». Tenemos aquí la creación de nuevos cielos y de nueva tierra, y parecería que cronológicamente es el establecimiento del reino aquí. Pero creemos que cuando uno examina esto, uno puede apreciar que el remanente ya ha entrado al reino. Los otros han sido juzgados y ellos no entran al reino. El Señor Jesucristo aclaró muy bien eso allá en Mateo capítulo 25, versículo 34, donde dijo, «Venid benditos de mi Padre, heredad del reino». Y los otros iban a ser echados a las tinieblas, y ellos no iban a entrar al reino. Ahora, al final del reino, es decir, al final de los 1000 años del reino milenario de Cristo, creemos que después de la rebelión final, entonces tenemos la creación de los cielos nuevos y de la nueva tierra. Amigo oyente, después del milenio tendrá lugar cambios tremendos en la tierra. El desierto florecerá como la rosa, y ya no habrá más desierto en el milenio. Pero cuando usted llegue a los nuevos cielos y a la nueva tierra, ni siquiera tendrá allí el mar. Uno no tiene desierto porque es una tierra nueva y ya se ha cambiado el antiguo modelo, y ahora se recibe uno completamente nuevo, una tierra nueva. El apóstol Pedro en el capítulo 3 de su segunda epístola universal trata este tema. Habla de 3 mundos. Allí tenemos al mundo que fue, y que fue arrasado por el diluvio, fue destruido por el agua. Ahora, este mundo en el cual usted y yo vivimos será destruido por fuego. Y luego llegará a existir los nuevos cielos y la nueva tierra. Creemos que esto entra cronológicamente y también lógicamente en el programa de la profecía. Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, en el versículo 18 leemos, «Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado,
porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Creemos que Isaías está hablando aquí de una manera muy directa de las bendiciones milenarias, así como también de las bendiciones eternas. Amigo oyente, tenemos aquí una unión del reino milenario con el reino eterno. Es decir, el reino milenario es una fase del reino eternal, pero es un tiempo de juicio. No creemos que uno pueda traer un nuevo cielo y una nueva tierra hasta cuando el programa de Dios de juicio haya sido finalizado. Y cuando éste haya sido completado, entonces estamos listos para que todas las cosas sean hechas nuevas. Creemos que aún después del milenio hay algo que es aún más hermoso, preparado para el Hijo de Dios y su iglesia. Creemos que es entonces cuando Él va a hacer nuevas todas las cosas para nosotros, y ni siquiera nos podemos imaginar cuán maravilloso va a ser aquel día, la posibilidad, el potencial del hombre en esa época. Y no tenemos tiempo desafortunadamente ahora para desarrollar esto, pero debemos continuar adelante. Jerusalén será una ciudad de gozo. No lo es hoy. Tiene su muro de los lamentos, y uno puede observar a los árabes que van a la mezquita de Omar, y amigo oyente, yo le pido que me muestre uno que luzca feliz allí. Nunca pudimos observar a alguien que entre sonriente y que también salga sonriente de ese lugar. Jerusalén es una ciudad triste hoy, pero Dios la va a convertir en una ciudad de gozo. Y en el versículo 19 de este capítulo 65 de Isaías leemos, «Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor». Eso será un cambio extraordinario para la ciudad de Jerusalén. Y luego el versículo 20 nos dice, «No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito». Es decir, que habrá longevidad en esa época. Los hombres podrán vivir como los antiguos patriarcas. Esa será una de las cosas destacadas del reino. La gente vivirá mucho tiempo. Entonces no habrá necesidad para un lugar que sirva de hogar para ancianos, ya que no habrá ningún anciano en esa época. Todos nosotros vamos a ser jóvenes. No estaría mal comenzar de nuevo. Y ahora el versículo 21 dice, «Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas». Amigo oyente, la propiedad y la prosperidad es otra de las características de la ciudad. Será una época de verdadera bendición. Y luego en el versículo 22 leemos, «No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos». Es decir, que habrá permanencia y estabilidad. Y luego el mundo animal también cambiará. Y el versículo 25, el versículo final de este capítulo 65, nos presenta esta maravilla de Dios. «El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová». Ahora eso no ocurre en nuestro día. Entonces el lobo y el cordero serán apacentados juntos. En el presente al lobo le gusta comerse las ovejas, pero en aquel día comerán paja juntos. También el león va a comer paja. Como ya hemos dicho anteriormente, en cierta ocasión un joven cuestionó lo que el doctor George Gill estaba diciendo en una reunión y le preguntó, ¿quién va a creer eso de que un león coma paja? Cualquiera sabe que el león nunca come paja. Y el doctor Gill le contestó en su forma habitual, «Joven, haga usted un león y yo haré que éste coma paja. Aquel que creó al león puede hacer que éste coma paja y el animal lo hará. Entonces desaparecerá la ley de la jungla. En ese entonces los colmillos afilados y las garras sangrientas ya no regirán en la vida animal. La ley de la jungla cambiará para adaptarse a las reglas del rey. No habrá nada que haga daño o que cause temor en todo el mundo». Amigo oyente, será un nuevo mundo entonces. Ahora, en el capítulo 66 tenemos un panorama profético, y uno puede escribir sobre eso, «El reino ha llegado». Nuestra oración hoy es, «Venga tu reino». Aquí en Isaías 66, el reino ha llegado. Aquí tenemos al Señor designado como el Creador, el Regidor, el Redentor, el Juez,
el Rey regenerador, el galardonador, el recompensador. Eso lo encontramos en los primeros 13 versículos. Y luego el Señor decide el destino de los salvos y de los perdidos. Aquí vemos al reino que pasa ante nuestros propios ojos. Aquí podemos vislumbrar algo de la eternidad, de aquellos que son salvos y aquellos que están perdidos. No se olvide, amigo oyente, que las dos cosas son reales y verdaderas. En el primer versículo, pues, de este capítulo 66 de Isaías leemos, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Es decir, que toda esta tierra puede ser nada más que el estrado de los pies de Dios, y que este templo aquí sobre la tierra no lo puede contener. Salomón mismo reconoció eso. Salomón en la dedicación del primer templo dijo, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Así es que, según nos parece, el carácter eterno del reino es la presencia misma de Dios. No creemos que haya necesidad de un templo allí. La Nueva Jerusalén será un lugar donde la gente irá para adorar y también donde podrán ir a visitar. Y ahora, el Dios maravilloso, el Dios de la creación, el Dios que es alto, elevado y santo, como hemos visto en este libro, dice aquí en el versículo 2, Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios, quien creó este vasto universo, quien está sobre todo y que lo ha diseñado, sin embargo, condesciende a morar con aquel que es pobre y humilde de espíritu. Ah, la condescendencia que existe de parte de Dios. Este es el día cuando los pobres heredarán la tierra. Y en realidad, amigo oyente, ellos heredarán toda la tierra. Luego en el versículo 3 de este capítulo 66 leemos, El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, aparentemente el sistema de sacrificio será dejado de lado después del milenio. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Es como cometer homicidio. Es decir, que todo en la eternidad señala a Cristo, o aquello que una vez había sido ordenado para que señalara hacia Él. Y si usted hace eso, en lugar de mirar a Cristo, entonces eso se convierte en pecado. Esa es la razón por la cual pensamos que hoy el ofrecer un sacrificio es pecaminoso. Usted pisotea la sangre de Cristo si hace eso. Uno está diciendo que Él no ha venido. Luego, siguiendo adelante, leemos en el versículo 5 de este capítulo 66 de Isaías, Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Es decir, que Dios establecerá una diferencia entre lo verdadero y lo falso, aquello que es real y verdadero y aquello que no lo es. Él dijo, dejad que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Él no los separó entonces. Ya llegará el tiempo. El fariseo que ha sido meticuloso en su práctica religiosa será echado, y el publicano que se paró en un lugar alejado y clamó a Dios, ese será recibido. Y luego en el versículo 6 leemos, Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Amigo oyente, Dios tratará finalmente con los enemigos de Israel, aquellos que eran también sus enemigos. Y ahora tenemos este versículo que se destaca, el versículo 8 de este capítulo 66. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. La gran tribulación fue un período de sufrimiento. Israel pasó a través de ese período de gran tribulación. Después de haber nacido Cristo en Belén, han pasado ya más de 2000 años. Y eso, digamos de paso, es algo fuera de lo común. Luego el versículo siguiente, el versículo 9, dice, Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios.
Dios se cerciorará de que todo lo que Él ha prometido sea cumplido. Y ese pequeño grupo de 144,000 que han sido sellados al comienzo de la gran tribulación, todos ellos llegarán hasta el final. No habrá 143,999, sino que cada uno de ellos, cada uno de los 144,000 estará allí. Y luego el versículo 10 nos dice, Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. ¿Qué época de bendición será esta, amigo oyente? Vamos ahora a leer algunos versículos de la última sección que tenemos aquí. En esta última sección tenemos que el Señor decide el destino de las personas que han sido salvas y el de los perdidos. Leamos el versículo 18 de este capítulo 66. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. El Señor Jesucristo mencionó eso allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32, donde dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ese será el momento cuando gran cantidad de gentiles van a ser salvados, así como también los de Israel. Las naciones irán y adorarán en Jerusalén, como se nos dice aquí. Luego, pasando al versículo 22, leemos, Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Los propósitos y las promesas de Dios a Israel son eternas, como lo son los nuevos cielos y la nueva tierra. Luego el versículo 23 dice, Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es decir, que los redimidos de todas las edades adorarán a Dios a través de la eternidad. Y eso es estar ocupados en los asuntos más importantes en la eternidad. Pero notemos aquí que hay un grupo que no fue salvo. Leamos el versículo 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Es decir que no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, ni ahora ni en la eternidad. Esa será la condición de ellos. Y usted se puede imaginar eso de cualquier forma que quiera, amigo oyente, pero será un lugar donde no habrá paz, ni descanso, ni contentamiento, ni Dios. Y el libro de Isaías cierra con esta advertencia que se repite 3 veces para la raza humana. El que tiene oídos para oír, oiga. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y así, amigo oyente, llegamos al final de nuestro estudio de este libro de Isaías, y confiamos que haya sido de verdadera bendición para usted.